Asanas en el Bhagavad Gita. El término asanas suele significar postura, pose o también un asiento estable y cómodo, sobre todo para meditar. De hecho, todas las posturas del yoga acaban con el término asana, como por ejemplo Padmasana o Siddhasana. En el Bhagavad Gita prácticamente no hay referencias a las asanas, excepto en unos pocos versos. En el 10º verso del capítulo 6 sobre el yoga de la meditación, Krishna explica a Arjuna cómo meditar, y os leo este verso. Solo, en un lugar solitario, autocontrolado, libre de deseos y sin recibir nada de los demás, el yogi debe unir la mente con Atman. Si observas bien, se mencionan 5 condiciones para la práctica del Jnana Yoga: soledad, vivir en un lugar solitario, control de la mente y del cuerpo, no tener deseos, y quinto, no poseer el aparigrafa. Y ahora te pregunto, ¿crees que cuando practicas meditación al final de una clase de yoga se cumplen estas condiciones? ¿Cuántos profesores de yoga conoces que tengan este perfil de yogi? ¿Cuántos practicantes de yoga crees que son conscientes de esto? Soy Pedro Noneit, experto y traductor del Bhagavad Gita. Si te gustan estos vídeos, suscríbete, dale like o compártelo con quien quieras. Si deseas más información sobre cómo armonizar las asanas con los versos del Gita, considera seguir nuestra formación de espiritualización de asanas con el Bhagavad Gita. Es importante decir que este vídeo solo contiene un resumen de la asignatura. En los materiales de estudio encontrarás mucha más información sobre cómo espiritualizar las asanas. Precisamente el Karma Yoga definido en el Bhagavad Gita es el camino que nos permite purificar nuestra mente. Y no olvidemos que el objetivo del Jnana Yoga es la realización de Atman, de nuestro ser interior, de nuestra alma infinita, de nuestro yo real. En los versos 11 y 12 de este capítulo encontramos el término asana, y os leo. En un lugar limpio se debe hacer un asiento, en sánscrito asanam, firme, shtiram, ni muy alto ni muy bajo, y se debe cubrir con tela, piel y hierba sagrada una sobre la otra. Allí, estando sentado, en sánscrito asane, habiendo concentrado la mente en un solo punto, controlando las acciones de la mente y de los sentidos, déjale que practique Jnana Yoga para su autopurificación. Observa que en este verso Krishna no menciona ninguna asana en particular. Cada uno es libre de adoptar la que más le convenga, como Padmasana o Siddhasana o la que sea, en la que uno pueda sentarse durante mucho tiempo sin sentir ninguna molestia. Solo debe ser firme, stiram. Patanjali, siglos más tarde, también dirá que la postura debe ser firme y cómoda. Acordaos el famoso verso, asana significa una postura firme y cómoda, el stira sukha masanam, que es los Yoga Sutras del 246. El practicante, estando así sentado en cualquier postura cómoda, debe retirar la mente de los sentidos del mundo externo. Al igual que la tortuga esconde sus extremidades, como dice un verso del Gita, cuando se ve amenazada, y volverla hacia su interior para mirar dentro de sí mismo. Esta práctica está destinada a purificar el órgano interno, es decir, la mente. Y te pregunto, ¿lo has logrado en tus clases de yoga? ¿Has realizado tu yo real, tu alma, el infinito? ¿Cuántos profesores de yoga crees que han realizado Atman? En los versos 13 y 14 del capítulo sobre el yoga de la meditación leemos, y os leo, deja al yogi que mantenga su cuerpo, cabeza y cuello erguidos, y mirándose la punta de la nariz, sin mirar a su alrededor, que se siente, en sánscrito asita, sereno y sin miedo, establecido en brahmacharya, autocontrolado y equilibrado, meditando en mí como la meta suprema. ¿Te lo han explicado así en tus clases de yoga? Y prácticamente estas son las referencias a asanas en el Bhagavad Gita. Con la interrupción del Hatha Yoga en el siglo V, con el Hatha Yoga Pradipika, se identifican 84 asanas. Y con la irrupción del yoga moderno se amplía el significado de asana a cualquier tipo de posición, de pie, acostado, invertido, etc. En el siglo XIX, el gran Swami Vivekananda, discípulo de Sri Ramakrishna, introduce el Raja Yoga
el Bhagavad Gita o los sutras de Patanjali en Occidente. Ya en el siglo XX, en India, bajo la dominación colonial británica, Yogendra, Kuvarayananda o Krishnamacharya definieron este nuevo sistema de asanas basados principalmente en la parte física, el yoga postural, no el yoga espiritual, y en parte como respuesta al colonialismo, o quizás buscando expandir este yoga en Occidente. Sus alumnos, como Patabi Jobs, fundador de la Ashtanga Vinasa Yoga, Iyengar, creador del Iyengar Yoga, o Dharma Mitra, consolidaron esta visión del yoga físico e incluso ampliaron el número de asanas. Iyengar, en su libro Luz sobre el Yoga, describirá unas 200 asanas y cientos más fueron ilustradas por Dharma Mitra. Muchísimas gracias. Om Namaste.